El día de hoy se dedica el templo número 200 y con ello surge alguna pregunta. Previo a la venida del Señor, ¿serán protegidos estas casas del Señor de los terremotos y todos los desastres naturales que van a ocurrir previo a su venida? El día de hoy vamos a responder a esa pregunta, pero no solamente eso, sino que vamos a profundizar más sobre el significado y la simbología del número 2. ¿Qué tiene que ver con el templo y con lo que ha ocurrido el día de hoy o va a ocurrir el día de hoy? Mi nombre es Carlos Méndez y bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Bueno, como les dije en la introducción, el día de hoy va a ser un análisis que quiero compartir con ustedes, dado el momento histórico y especial que se está viviendo el día de hoy. Eh, este episodio, este programa está siendo grabado, pero eh, a pesar de eso, no quiero dejar la oportunidad a un lado de poder compartir algo que me ha llenado mucho de satisfacción y por eso quiero traerlos el día de hoy. Gracias antes de comenzar a todos por sus comentarios en los diferentes videos que he podido compartirles. Gracias por los mensajes de apoyo, de aliento. Y bueno, sin más preámbulos, el día de hoy vamos a responder esta pregunta. ¿Serán protegidas estas 200 casas? Vamos a leer varias cosas interesantes y estoy seguro que a ustedes les va a gustar también. Bien, primeramente, mis amigos, hay algo que quiero tocar, como les dije en la introducción, y tiene que ver con el número 2. El número 2, al menos el día de hoy, yo lo veo reflejado en diferentes elementos y en diferentes anuncios. Un poco más adelante lo vamos a ver. Pero hoy vamos a ver el número 2 y obviamente en diferentes fechas se van a ver el número 20, el número 200 o el número 2000. Sin embargo, el número 2 tiene una connotación simbólica y en videos anteriores yo les he dicho que las escrituras nos hablan para nuestra época, para nuestra era. Es decir, si el Salvador nos enseña a través de números y la simbología detrás de estos números, es porque Él desea que nosotros de alguna manera indaguemos el significado. Si eso está allí en las escrituras, hermanos, es para que nosotros nos sumerjamos en esta simbología y déjenme decirle algo, no van a encontrar en manuales de instituto suficiente información ni manuales de apoyo que los ayude a comprender estas cosas. Sin embargo, hermanos, si eso no está en manuales, no quiere decir que ustedes no deban ni puedan sumergirse en las parábolas y en los diferentes libros canónicos para indagar y estudiar sobre la simbología de los números. En este caso, el número 2. Lo que voy a compartirles no es doctrina oficial de la iglesia, es un estudio, como siempre lo recargo, individual que yo quiero compartir con ustedes y quiero mostrarles lo que yo encontré para que ustedes en los comentarios me dejen saber qué piensan, qué sienten y si ustedes encuentran algo adicional, compártanlo para que todos podamos ser nutridos. Bien, habiendo dicho esto, una de las cosas que yo asocié al número 2 es los convenios. Y voy a leer algunas escrituras para que más o menos me comprendan a lo que me refiero. En Jeremías 34, versículo 18 se nos dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi convenio, que no han llevado efecto las palabras del convenio que hicieron en mi presencia cuando cortaron en dos partes el becerro y pasaron por en medio de ellas. Cortaron en dos partes y habla del convenio. Entonces, aquí podemos ver cómo desde el Antiguo Testamento el número 2 o la división, el cortar en dos partes, ¿verdad? El sacrificio ya estaba siendo plasmado y enseñado sobre esto de los convenios. Aquellos hermanos que tengan conocimiento en tradiciones judías, en todo el tema hebreo, pueden comentar elementos adicionales que puedan describir
lo que ocurrió en este versículo de Jeremías 34, versículo 18. En el versículo 12 de Segunda de Reyes se nos dice, al ver esto, déjenme hacer un paréntesis. En este capítulo, hermano, Elías fue arrebatado, fue llevado al cielo y hay una conversación entre ellos dos, Elías y Eliseo. Y en presencia de Eliseo, Elías es llevado. Y miren lo que ocurrió. Al ver esto, al ver lo que había ocurrido de Elías siendo arrebatado, Eliseo clamó, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y no le vio más. Y tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes, haciendo alusión a lo mismo, al convenio, al compromiso. Sabemos que luego de Elías, Eliseo siguió con ese llamamiento sagrado y de hecho realizó muchas cosas maravillosas que había hecho previamente Elías. Hermanos, yo les voy a dejar de tarea que lean este capítulo interesante de Segunda de Reyes, número 2, capítulo 2. Y en este capítulo se mencionan varios elementos que hacen alusión al número 2. Bueno, ya les di uno. En este capítulo habla de Elías y Eliseo, dos personas, dos hombres. Luego se menciona las vestiduras, los vestidos, se rasgaron en dos. Les dejo de tarea qué otros elementos ustedes pueden encontrar. Se menciona, solamente para adelantarle, más de 7 veces el número 2 en este capítulo de Segunda de Reyes 2. Habiendo dicho esto, pasamos entonces a Alma 46. ¿Qué ocurre en esta ocasión? El capitán Moroni dice que rasgó su túnica y tomó un trozo y escribió en él, en memoria de nuestro Dios, nuestra religión y libertad, y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos, y lo colocó en el extremo de un asta. Y aconteció que cuando Moroni hubo proclamado estas palabras, he aquí, los del pueblo vinieron corriendo, ceñidos sus lomos con sus armaduras, rasgando sus vestidos en señal o como convenio de que no abandonarían al Señor su Dios. Entonces, Moroni hace un convenio, ¿verdad? Invita a todos los del pueblo a que hagan el mismo convenio. Dice en memoria de nuestro Dios y en defensa de la libertad, la paz, sus familias, etc. ¿Y qué hizo el pueblo? Muchos llegaron corriendo, rasgando sus vestidos, como lo habíamos visto anteriormente, ¿se acuerdan? De Eliseo, rasgó sus vestiduras en dos partes. Aquí nos dice que el pueblo rasgó sus vestidos en señal o como convenio de que no abandonarían al Señor su Dios. Entonces vemos la túnica de Moroni o las vestiduras del pueblo rasgadas en dos. Bien, otro elemento adicional que podemos ver en esto que yo he podido encontrar del número 2 y del convenio es Doctrinas y Convenios 131, que dice que en la gloria celestial hay 3 grados, hay 3 cielos o grados. Y nos dice, y para alcanzar el más alto, el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Es decir, hermano, para alcanzar el grado más alto, conocido como la exaltación, adivinen qué, deben hacerlo como matrimonio. No pueden llegar solos, tienen que llegar de dos. Entonces, vemos o yo relaciono todas estas escrituras previamente leídas con esta doctrina de los convenios. Bien, otro elemento adicional es el tema de la divinidad, que yo asocio al número 2. En José mi historia, capítulo 1, versículo 17, se nos dice, no bien se apareció, me sentí libre del enemigo que me había sujetado. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. Hermanos, a pesar de que en muchas escrituras se menciona la unidad, ¿verdad? En propósito del Padre y del Hijo, aquí en la visión del joven José
se puede ver que en el relato se mencionan a dos personajes, haciendo alusión a la divinidad del Padre y del Hijo, como dos personajes separados. Es decir, tienen cuerpo, poseen cuerpo de carne y hueso, ¿verdad? Con una gloria mayor, pero son dos personajes. Bien, ¿qué encontramos en Juan 14? En Juan 14, el versículo 6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el versículo 7 se nos dice, si me conocieras, también a mi Padre conocieras. Y desde ahora le conoceréis y la habéis visto. Es decir, menciona que el Salvador es el único camino, la verdad y la vida. Es decir, nadie llega al Padre si no es por Él. Hablando de esta misión, ¿verdad? De este propósito, pero siempre dejando en claro que son dos personajes distintos. Juan 17 se nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dos personajes. Entonces, por eso yo asocio el dos con esto de la divinidad. También otro elemento que yo pude asociar al número dos es la ley. En Deuteronomio 10 se nos dice, y en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube hasta mí al monte y hazte un arca de madera. Entonces aquí vemos cómo Jehová del Antiguo Testamento le da instrucciones a Moisés para que labre dos tablas, ¿verdad? Y es lo que conocemos como los 10 mandamientos. Bien, otro elemento que yo asocio al número 2 y que encontré en mi análisis fue los testigos. Y en Doctrinas y Convenios 6 se nos menciona, y ahora bien, he aquí, ahora os doy a ti y también a mi siervo José las llaves de este don que hará salir a luz este ministerio, y por boca de dos o tres testigos se establecerá toda palabra. Entonces, en esta oportunidad se nos menciona, ¿verdad? Se le está hablando a Oliver Cowdery y se hace alusión a que toda palabra, todo lo que se establezca va a ser no solamente de dos, sino también incluso de tres testigos. Éxodo 17. Y a Moisés le pesaban las manos, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Hermano, esta escritura o esta experiencia de Aarón y Hur sosteniendo las manos de Moisés fue mencionada, de hecho, en la última conferencia por el elder Rasban, haciendo alusión a la misión o el ministerio del presidente Russell M. Nelson y la misión que estaban llevando a cabo sus dos consejeros, al igual que Aarón y Hur, el elder Oaks y el elder Irene, están sosteniendo literalmente las manos, ¿verdad? Que a esta edad, como a Moisés, le pesan bastante al presidente Russell M. Nelson. Recordarán que en esta última dispensación nunca un profeta había llegado a la edad de 100 años. Así que les invito a que puedan estudiar el discurso del Rasban. Bien, aquí viene una historia interesante porque miren lo que ocurre en esta oportunidad. En septiembre de 1826, José volvió al cerro para obtener las planchas, pero Moroni le dijo que él no estaba listo aún. Abandona la compañía de los buscadores de dinero, le dijo el ángel. Había hombres inicuos entre ellos. Moroni le dio un año más para adaptar su vida a la voluntad de Dios. Si no lo hacía, nunca se le confiarían las planchas. El ángel también le mandó que viniera acompañado la próxima vez. Era lo mismo que le había pedido al final de la primera visita de José al cerro, pero debido a que Alvin estaba muerto, José se sintió confundido. ¿Quién es la persona correcta?, inquirió. Lo sabrás, respondió Moroni. José procuró la guía del Señor por medio de su piedra de vidente y supo que la persona correcta era Enma. Esto lo podemos ver, hermano, ustedes lo pueden leer en el tomo 1 del libro de Santos en el capítulo 4. Hermanos,
La instrucción del ángel Moroni fue clara. Para que tú puedas recibir las planchas el próximo año, tienes que venir acompañado. Y en su momento vas a saber quién es la persona que te va a acompañar. Vemos esto de los testigos y por eso yo lo asocio al número 2. En esa oportunidad, los únicos que conocían el lugar de donde estaba José Smith era él, el joven José Smith y Emma, ¿verdad? Que lo estaba acompañando. Bien, habiendo dicho esto, hermanos, yo les invito a que ustedes puedan identificar en las escrituras, hacer un ejercicio de recordar qué otras doctrinas y principios ustedes pueden aprender, extraer de lo que han aprendido a lo largo de su conversión a través de las escrituras que podemos asociar al número 2. Yo en esta oportunidad te he compartido escrituras con respecto, que hablan con respecto a los convenios, a la divinidad, a los testigos y a la ley. Hay muchas cosas adicionales que ustedes pueden investigar, hermano. Por ejemplo, los pares de especies de animales que entraron al arca de Noé y un montón de parábolas y escrituras que ustedes pueden asociar también al número 2. Déjenmelo saber en los comentarios qué otras cosas se les vienen a la mente que han aprendido ustedes. Bien, habiendo dicho esto, vamos entonces a ver algunas cosas que han ocurrido en años recientes. El presidente Russell M. Nelson, en octubre del 2019, nos dijo, en la primavera del año 2020, ahí vemos reflejado la frecuencia de los números, 20, 20. Se repite 2 veces el número 2. Se cumplirán exactamente 200 años desde que José Smith experimentó la teofanía que conocemos como la primera visión. Por lo tanto, el año 2020 será designado como un año bicentenario. La conferencia general de abril próximo será diferente de todas las conferencias anteriores. En videos anteriores he podido compartir con ustedes qué ocurrió en la conferencia de abril y todo lo que ocurrió en el año 2020. Sin embargo, hermanos, aquí podemos ver cómo este número 2, acompañado del 0, ¿verdad? En diferentes fechas o años, se puede asociar, ¿verdad? A momentos históricos en años recientes. Otros elementos que noticias oficiales de la iglesia nos dice el presidente Nelson en el año 2020 será un año bicentenario. La conferencia de abril será diferente a cualquier conferencia anterior. En el Church News lo dice. Luego también vemos 200 años de luz. Prepárate para celebrar el aniversario número 200 de la primera visión durante la conferencia general del próximo abril. Hermanos, yo aquí voy a hacer un paréntesis porque el hecho de que en varias ocasiones se haga referencia al 2, ya sea por el año 2020, por el año 2000, por 200, simplemente el año 2, no es casualidad, hermanos. Y yo le he mencionado en otros videos, así como no es casualidad que se mencionara tantas veces el número 2 en diferentes ocasiones y momentos y libros canónicos, en diferentes dispensaciones, esto no es casual que ocurra en esta última dispensación y últimos días. Bien, por si fuera poco, la iglesia a través del Church News nos dice que distribuye el ejemplar número 200 millones del libro de Mormón. Luego se nos dice, en caso de que te lo hayas perdido, el Elder Hugdor testifica del poder de vivir el Evangelio, la copia número 200 millones del libro de Mormón y otras 7 historias. Volvemos a ver, hermanos, el número 2 reflejado. 200, 200, 200 en diferentes ocasiones. Bien, con respecto a lo que ha ocurrido o va a ocurrir el día de hoy, al momento de que veas este video, de seguro estarán próximos o ya estarán dedicando el templo 200. Se nos dice en el Church News, el camino a las 200 casas del Señor, introducción y recopilación. Y el Church News, hermanos, miren lo que hizo. Nos fue dando una recopilación semanal de los 200 templos, pero la entrega de estas noticias o de estas publicaciones
las entregas se iban haciendo, como lo ven en la pantalla, templos del 1 al 20, del 21 al 40, del 41 al 60. Es decir, la entrega fue hecha en números de 20. 20 templos, la siguiente toma 20 templos, 20 templos, 20 templos, hasta recopilar o compartir o el resumen completo de los 200 templos. Pero es interesante cómo ante nuestros ojos esta frecuencia del número 2 se va repitiendo. Y esto, hermanos, ustedes lo pueden buscar en esa publicación del Chur News, no es algo que yo esté inventando, esto es algo del 18 de agosto de este año 2024. Bien, el templo número 200 que está siendo dedicado el día de hoy va a ser dedicado, según el Chur News, por el presidente Russell M. Nelson, y es el templo del Deseret Peak en el estado de Utah. Así que estamos, como dijo el presidente Nelson, viviendo un momento inigualable y de cosas maravillosas que están aconteciendo hasta nuestros ojos. Esto que está ocurriendo el día de hoy, hermano, no lo pasemos por alto. Es una pieza de un rompecabezas, de un todo, de, como yo siempre lo he dicho, y por eso este canal lleva el nombre, del preludio a la segunda venida. Las cosas que están ocurriendo el día de hoy son parte de ese preludio. Hace años sería impensable haber llegado al templo número 200. Bueno, la hora se ha acelerado a tal punto, a tal grado, de que de la mano del profeta Russell M. Nelson, hoy estamos viendo materializado la dedicación del templo 200. Si tú haces parte del distrito del templo, de las estacas que van a gozar de este templo, házmelo saber en los comentarios. Me gustaría conocer de primera mano de ti tu testimonio, cómo se sintió la dedicación, si estuviste presente, y si tienes algún familiar, allegado o amigo, igualmente, házmelo saber en los comentarios. Bien, por si fuera poco, en la última conferencia, el elder Gary Stevenson nos dijo: el año 2030 generará oportunidades en todo el mundo de conmemorar el bicentenario de la organización de la Iglesia. Se cumplen 200 años de la organización de la Iglesia. Sigue diciendo, aunque es demasiado pronto para decir cómo celebrará la Iglesia ese hito, eso sin duda nos permitirá invitar a familiares, amigos, colegas e invitados distinguidos a venir y ver y a entender mejor el enorme impacto que la Iglesia tiene en la vida de sus miembros. Nuevamente les digo, hermano, no es casual que haya tanto énfasis en el número 200, 2, 2000, etc. Ahora, yo quiero hacer aquí, entrando un poco ya en la pregunta que lleva por el título de este video, si serán protegidos estos 200 templos o casas del Señor, me gustaría compartir con ustedes lo que ocurrió antes de la venida, mejor dicho, de Cristo a las Américas. Lo voy a compartir en pantalla grande para que me puedas seguir en la lectura. Y vamos a leer algunas cosas. Miren lo que ocurrió previo a la venida de Cristo a las Américas. Dice, se desató, en Tercer Nefi 8 pueden encontrar todo esto, se desató una gran tormenta como jamás se había conocido en toda la tierra. Hubo también una grande, horrenda tempestad, y hubo terribles truenos de tal modo que sacudían toda la tierra como si estuviera a punto de dividirse. Hubo relámpagos extremadamente resplandecientes, como nunca se habían visto en toda la tierra. Se hundió la ciudad de Moroni en las profundidades del mar. Se amontonó la tierra sobre la ciudad de Moronía, de modo que en lugar de la ciudad apareció una enorme montaña. Toda la faz de la tierra fue alterada. Se hundieron muchas grandes y notables ciudades, y muchas se incendiaron, y muchas fueron sacudidas hasta que sus edificios cayeron a tierra, y sus habitantes murieron, y los sitios quedaron desolados. Y así quedó desfigurada la superficie de toda la tierra. Hermanos, este es un ejercicio que yo quiero hacer con ustedes, porque lo que vemos en el libro de Mormón, específicamente en Tercer Nefi, es un preludio a lo que va a acontecer previo a la segunda venida. Y yo tengo pendiente un análisis para compartir con ustedes sobre el modelo de la segunda venida que podemos encontrar en Tercer Nefi. Es un análisis un poco más extenso
Y, pero en esta oportunidad quise traerle la cantidad de catástrofes naturales, hermanos, que aconteció previo a la venida de Cristo a las Américas. Hermanos, fue una destrucción total, o sea, como nunca. De hecho, menciona en varias escrituras como nunca se había visto la tierra, como nunca se conoció en la tierra. Eran terremotos, relámpagos, tormentas como nunca se habían visto. Hermanos, y previo a la segunda venida, como parte de su preludio, van a acontecer desastres naturales como nunca nuestra dispensación ha conocido. El terremoto, por darle un ejemplo, más grande que ha habido y es conocido, que está registrado, se llevó a cabo aquí, ocurrió aquí, en el país donde vivo, en Chile, de casi 10 grados, 9 punto algo de grados. Así que se pueden imaginar un terremoto de mayor magnitud e intensidad, mayor a 9 o a 10 grados. Entonces, imaginen eso, porque lo que ocurrió en Tercer Nefi era algo que ni ellos mismos habían visto. Así que, habiendo tanta destrucción previo a la venida de Cristo a las Américas, miren lo que ocurrió. Se hallaba reunida una gran multitud del pueblo de Nefi en los alrededores del templo. Esta es una representación quizás la más utilizada y aceptada por la iglesia de manera oficial, y es una obra de arte que nos deja ver cómo la destrucción inclusive tocó en los alrededores del templo. Quizás en las paredes se cayeron. Hermanos, y yo hice el ejercicio, me fui a la página de la iglesia del Libro de Mormón y me fui al relato del tercer Nefi. Y efectivamente, previo a la venida de Cristo, ustedes pueden ver en la película, en el video, cómo hay una representación, cómo el pueblo está reunido tratando de reconstruir las paredes y el entorno del templo. Sin embargo, hay algo que yo puedo identificar tanto en la película del Libro de Mormón, que ustedes pueden encontrar en YouTube, como esta obra de arte. Y es que los cimientos del templo permanecieron. Los cimientos del templo permanecieron. Algunas partes alrededor están como en la imagen. Quizás fueron afectados, pero recuerden, hermanos, la faz de la tierra fue desfigurada. Civilizaciones completas fueron tragadas por el mar. Civilizaciones y millones de hombres fueron arrastrados por los vientos. Sin embargo, los cimientos del templo pudieron permanecer. Y ahí, en ese lugar, llegó el Señor a las Américas. ¿Por qué menciono esto? Porque esto es un modelo de lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver 10 casas del Señor en Latinoamérica. Todas están ubicadas en nuestros países, en este territorio hermoso de Latinoamérica. Y sé que muchos de ustedes viven dentro de estos países y me gustaría leer en tus comentarios a ver qué sientes al saber que estas cosas están como parte de bendiciones a los templos en tus países. Bien, ¿qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar fragmentos de las oraciones dedicatorias de 10 diferentes templos. En esta oportunidad me quiero referir al templo de Sao Paulo en Brasil, que fue el templo número 17. En la parte superior derecha de sus pantallas pueden ver un número. Bueno, ese es el número de templo que se le asignó. El templo de Sao Paulo fue el número 17 en el mundo. Entonces, el templo de Sao Paulo fue dedicado y posteriormente rededicado. Es decir, el fragmento de arriba es parte de la dedicación original, la primera, y el segundo párrafo forma parte de la oración de la rededicación. ¿Qué dijo el presidente Kimball cuando dedicó el templo de Sao Paulo? Te rogamos que preserves estos edificios de todo elemento destructivo, destrucción por inundación, incendio o terremoto.
Ya aquí, hermanos, desde la primera oración dedicatoria, se deja claro, el presidente Kimball o le pide al Señor que sea preservado el templo de inundaciones, incendios o terremotos. Y luego, en el año 2004, en la rededicación, se dice, rededicamos la estructura desde los cimientos hasta el campanario, con la figura de Moroni en su coronamiento. Rededicamos los muros, las ventanas, las puertas y el techo. Aquí podemos ver cómo aún en la rededicación, desde los cimientos hasta el campanario, ¿verdad? Nuevamente se dedica esta casa del Señor. Templo de Santiago de Chile fue el templo número 24 en el mundo. Fue dedicado en 1983 por primera vez por el presidente Welelder Gordon B. Hinckley. Reprende a los elementos para que esté protegido contra cualquier catástrofe de la naturaleza y frustra los malvados designios de los malvados e impíos que se burlarían de los propósitos sagrados para los cuales fue construido. Luego, en la rededicación en el 2006 se dice, vela por esta casa, tu sagrada casa. Te suplicamos que ninguna mano evilecida la profane en modo alguno, que se mantenga firme. Miren esto interesante, que se mantenga firme cuando los elementos se estrellen contra ella. Protégela de los temblores de la tierra. Hermanos, yo vivo a 25 minutos, quizás 30, de este templo. Y Chile es uno de los países que más tiembla sobre la tierra. Temblores de baja intensidad ocurren todos los días, cientos y miles de ellos todo el año. Y estas palabras dentro de la oración dedicatoria son bastante significativas. Y el Señor, a través de los hombres escogidos por Él, para dedicar estos lugares y los alrededores de estos lugares, podemos ver cómo el Señor es sabio en todas las cosas, ¿no? Bien, templo de la Ciudad de México, donde están mis hermanos mexicanos que asisten a este templo. Fue el templo número 26 en el mundo. Y este templo, por algunas razones, tuvo que ser modificado, remodelado, fortalecido en sus cimientos en diferentes ocasiones. Es decir, fue dedicado en 1983, luego en 2008 se rededicó y luego también tuvo que ser fortalecido y rededicado en el 2015. Pero el elder Gordon B. Hinckley dijo en su momento, dedicando esta casa del Señor, Padre, santifica esta tu casa, bendícela, presérvala, que tu cuidado vele siempre por ella para proteger toda su estructura y sus instalaciones. Presérvala, cuidado, proteger. Son todos palabras que se le extienden, ¿verdad? Dentro de la oración y se le piden al Señor. Rogamos que la cuides y que mediante tu poder divino la preserves de los elementos de la naturaleza y de toda mano impía que quiera profanarla o mancillarla de cualquier manera. Hermanos, hemos visto hasta aquí cómo no solamente se protege de elementos de la naturaleza, de terremotos, inundaciones, incendios, sino también de la profanación de cualquier mano impía, ¿no? De cualquier malvado que quiera profanar. Templo número 38, Lima, Perú. El presidente Gordon B. Hinckley en 1986, en su dedicación, dijo, oh Dios, preserva esta tu santa casa, resguárdala de las tormentas de la naturaleza, de los temblores de la tierra y de la profanación de los hombres. Te consagra en santidad a ti y así permanezca hasta las generaciones venideras. Vemos aquí cómo habla de las tormentas de la naturaleza y los temblores de la tierra. Templo de Buenos Aires, Argentina. ¿Dónde están mis hermanos de Argentina? Házmelo saber ahí en los comentarios si tuviste la oportunidad o has tenido la oportunidad de asistir a este templo, ya sea para recibir tus ordenanzas personales. Y este es el templo número 39. Fue dedicado por el elder Thomas S. Monson. Dijo en su momento, vela por este magnífico edificio, protégelo,
Rogamos de las tempestades de la naturaleza, de los estruendos de la tierra, de los estragos del tiempo y de las malas intenciones de los hombres. Luego esto fue dedicado en el año 1986 y luego fue rededicado en el 2012. En el 2012 se dice, vigila, interesante esta palabra, vigila cada parte de estos edificios en contra de los elementos. Y aquí vemos algo interesante, porque cuando vino el Señor a las Américas, en tercer Nefi se dice que como eran muchas personas, miles de personas, estaban reunidas en los alrededores del templo. ¿Ustedes saben lo que estaban haciendo esas personas ahí? Búsquela en el capítulo 11 de tercer Nefi y puedes comentarme qué estaban haciendo las personas reunidas en los alrededores del templo. Bueno, aquí lo que podemos ver es que la oración dedicatoria del Templo de Buenos Aires y de casi todos, por no decir todos los templos, abarca, hermano, el terreno y los edificios como tal, es decir, los alrededores del templo, ya sea centros de distribución, ya sea lugares de hospedaje, capillas, todos los edificios que en los diferentes templos se pueden encontrar también forman parte de esta oración dedicatoria. Bien, vamos al templo número 99, si es el templo de nuestros hermanos de Santo Domingo en República Dominicana. Fue dedicado el 17 de septiembre del año 2000 y el presidente Gordon B. Hinckley dijo en su momento, rogamos que los que pasen por este camino consideren sagrada esta tu casa, que nada impuro entre por estos sagrados portales. Te suplicamos que la protejas con tu brazo fuerte de los elementos destructores de la naturaleza y de los hechos malignos de los hombres. Entonces, habla de protección, ¿verdad? Que el brazo fuerte del Señor proteja el templo de Santo Domingo de los elementos destructores y de los hechos malignos de los hombres. Vamos a pasar al templo 112 en el mundo, Templo de Asunción, Paraguay. El presidente Gordon B. Hinckley en su momento dijo, protege tanto al templo, miren lo que dice aquí, como la capilla de las tormentas de la naturaleza y de cualquier tipo de profanación por parte de manos malas y destructivas. Lo que yo les acabo de comentar, ¿no? Que no solamente la casa del Señor es la que se dedica, sino los edificios y los terrenos alrededores del templo. Bien, vamos al templo número 191, ya estamos más recientes, fue este año, Templo de Puebla, México. Padre, dijo el Eldergón, por favor protege cada parte de este templo, sus terrenos y a quienes sirven aquí. Por favor guárdalo de cualquier daño, ya sea de un evento natural o de una influencia malintencionada. Entonces, vemos que incluye el terreno, ¿verdad? En los alrededores del templo también. Por aquí he visto en los comentarios algunos hermanos de Puebla, de México, así que hazme saber en los comentarios si tuviste la oportunidad de estar en la oración dedicatoria de este maravilloso y hermoso templo, hermano, que solamente de verlo en las imágenes me sorprende. Templo de Mendoza, Argentina. Cómo quise estar en la dedicación del templo. Por diversos desafíos no pude estar, pero tenía planes de estar en la dedicación del templo de Mendoza. Y este fue el templo número 197. Y el Elder Rasban, quien dedicó este templo, dijo, dedicamos el terreno donde se erige este templo, cerca de las faldas de la cordillera de los Andes. Rogamos que protejas la estructura y sus terrenos de daños causados por desastres naturales o por personas con malas intenciones. Entonces vemos que este templo, interesante como él menciona que está las faldas ahí de la cordillera de los Andes y que sea protegida la estructura, los cimientos, como verdad, el templo en Tercer Nefi estaba, al menos en las imágenes y en los ejemplos que hemos visto en las películas autorizadas por la iglesia. Y vamos a pasar entonces al último templo, el número 10 de esta presentación,
y es el templo de Salvador, Brasil, y es el templo número 199. Fue dedicado hace pocos días, el 20 de octubre, por el elder Anderson. Dijo en su momento: dedico esta estructura sagrada desde su cimiento hasta su majestuosa torre. Dedico las hermosas habitaciones, los muebles, el edificio adyacente y los hermosos jardines. Por favor, Padre, protege esta tu casa de los desastres naturales, el fuego, el vandalismo y cualquier intento de desfigurarla o profanarla. Hermanos, si hasta este momento eh, no queda claro si van a ser protegidos los templos previo a la venida del Señor nuevamente, para mí eh, queda en evidencia, y te lo comparto, que los templos están siendo construidos para no ser derrumbados. De manera lógica, no tiene sentido invertir tanto esfuerzo, consagrar tanto tiempo en obreros trabajando en la obra, en el aceleramiento de la obra que ha hecho tanto énfasis el presidente Russell M. Nelson, para que terremotos, fuertes vientos, tsunamis, inundaciones, torbellinos, tumban o derrumben estas 200 casas del Señor que hay en la actualidad y las que están en construcción. No tiene, al pensarlo, no tiene mucho sentido. Pero aún más allá, la razón de fondo es que estos lugares, hermanos, han sido dedicados, han sido consagrados en oraciones maravillosas, sagradas, que los hermanos dignos han podido escuchar. Recuerden cuáles son los requisitos para estar o participar, si eres parte de un distrito de un templo que está siendo dedicado, cuáles son los requisitos para estar ahí. Entonces, hermanos, yo creo de manera personal que los templos, las 200 casas del Señor, van a ser protegidas y resguardadas por Él. Van a ser vigiladas y fortalecidos sus cimientos cuando comiencen a ocurrir los desastres y eventos naturales como preludio a su segunda venida. Aún más, te comenté, hay algo que también en cada oración dedicatoria se ve reflejado, y vandalismo o deseos de hombres inicuos por profanar esta casa. Si el templo o los templos, mejor dicho, si las oraciones dedicatorias de los templos mencionan desastres naturales, es porque esos desastres naturales van a ocurrir. De lo contrario, no estuviesen ahí en la oración dedicatoria. Bien, ahora, si se menciona vandalismo o posibles profanaciones de hombres malvados en las oraciones dedicatorias, ¿ustedes piensan que como preludio a la segunda venida también hombres malvados van a querer acechar y profanar estas casas del Señor? ¿Qué piensan ustedes? Los leo en los comentarios. Bien, amigos, gracias por haberme acompañado el día de hoy en este video que quise hacer de manera especial, y no quise dejar pasar esta oportunidad porque este es un momento maravilloso. 200 casas del Señor, hermano, dedicadas y consagradas para su obra. Estamos viviendo una época y un momento maravilloso. Te invito, si no lo has hecho, a que puedas suscribirte al canal, activar las notificaciones de todos los videos para que puedas estar al tanto de cada contenido que yo vaya compartiendo, y compártelo y reacciona, ya sea por un me gusta o por un comentario. Nos vemos en el próximo video y gracias por acompañarme el día de hoy. Hasta luego.